Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Muy contento de poder estar un día más, una vez más en la casa del Señor, en su misma presencia, para poder disfrutar, ¿no?, de todo lo hermoso que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra que el Señor todo lo creó hermoso en su tiempo y puso eternidad, ¿no? Y qué importante es poder ver esta hermosura en las cosas de Dios, en Dios mismo, la belleza que hay en Él, en todos sus atributos, pero también ver el contexto de eternidad en el que estamos viviendo, ¿no? Aunque si bien estamos aquí, parece una reunión o una asamblea de personas, en medio de esto hay una atmósfera de eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que el Evangelio nos vino a revelar, es algo que el Evangelio nos vino a traer, ¿no?, a dar a conocer, ¿no? La naturaleza divina, la naturaleza de nuestro Dios, quién es Dios y todo lo que está reservado para nosotros como su iglesia. Por eso me alegro de poder estar en este lugar. Dice que su casa será llamada casa de oración y puerta del cielo, ¿no? Y qué importante es saber, ¿no?, que en este ámbito donde oramos, donde adoramos, donde ministramos al Señor, es una puerta de eternidad, es una puerta del cielo. Estamos conectando con cosas mayores a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se trata de nuestras capacidades, de nuestra formación, no se trata de quiénes somos nosotros, sino se trata de conocerle a Él, porque a través de Él, que Él es la puerta, vamos a tener acceso a cosas eternas. Dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿no?, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero después sigue diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu del Señor? Entonces tenemos acceso por medio de Jesucristo a un entendimiento mayor de eternidad, de lo que Dios nos llamó como sus hijos, algo glorioso. Por eso, si entendemos eternidad, no vamos a estar manejándonos en asuntos naturales, en asuntos terrenales, en asuntos muchas veces humanos que hacen que las cosas se perviertan, sino que va a ser un contexto de santificación, de vida del Espíritu, y eso es para dar fruto, y ese fruto agrada al Señor. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Vamos a compartir a modo de apertura. Ustedes saben que este mes estamos hablando de la herencia, participantes de la herencia que nosotros tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora, dice la palabra, estamos participando de Cristo, y al participar de Él somos también participantes de la herencia. Y usted dirá, bueno, qué lindo tema, qué lindo es poder abordar estas cosas de la Escritura. Y ayer estuvimos participando en los 100 años de la Asamblea, y bueno, muchos de los que están acá fueron jóvenes, hermanos, pudimos ir en micro y compartimos un tiempo precioso, casi más o menos 6 horas de reunión estuvimos allí, una reunión muy linda, pero me asombraba lo que los diferentes apóstoles y pastores que estaban allí ministraban, y justamente ellos hablaban de que somos participantes de una herencia, que tenemos una herencia, y por causa de esa herencia nosotros también vamos a dejar un legado a nuestras generaciones. Y nosotros estamos participando de eso y estamos hablando las mismas cosas a la distancia, pero el Espíritu es uno, y el Espíritu nos hace que hablemos todos una misma cosa. Esto lo habló el pastor Crudo, quizás muchos lo conocen, y me gozaba de poder nosotros también estar hablando aquí en nuestras reuniones palabras como esta. ¿Por qué? Porque significa que estamos conectados a la iglesia global, la iglesia que está en el mundo entero. Pero para terminar, el apóstol Ríos, que es el presidente de la asociación actual, él hablaba
justamente de esto, ¿no? De cómo se van conectando las cosas, las generaciones, ¿no? Las generaciones que nos antecedieron y las generaciones presentes. ¿Para qué? Para continuar un legado de herencia. No decía cómo tanto los que hoy están sirviendo como los que también sirvieron en aquel entonces y dieron inicio a cosas preciosas en el Señor, tienen una conexión, y esa conexión es la herencia que nos van legando y vamos dejando para las próximas generaciones. Por eso, hacer iglesia es más que importante. ¿Por qué? Porque los que van entendiendo el diseño saben que son herederos juntamente con Cristo para también dejar algo a las próximas generaciones. Por eso miremos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer algunos pasajes y luego vamos a estar orando para agradecer al Señor. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y el versículo 12 es ahí donde quiero hacer énfasis: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo lo que el apóstol acá está expresando acerca de Cristo y de lo que nosotros somos hoy en Él. Nos introduce allí a los lectores de la carta como que ellos son observados por Dios, son tenidos en cuenta por Dios, son contemplados por Dios con una mirada, ¿no? Quizás muchas veces uno, como hoy aprendíamos en la mañana, uno quizás no se siente, como dice acá la palabra, santo y fiel, ¿no? Pero lo que aquí habla la palabra es que santos hace referencia a una mirada que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ve, cómo Dios ve la iglesia. Y Él lo ve de esta manera y declara sobre nosotros estas cosas. Pero también hablaba de aquellos que son santos y fieles. ¿Y quiénes son aquellos fieles? Aquellos que ejercen la fe. Aquellos que teniendo fe hacen un ejercicio de su fe, ponen en acción su fe para obedecer al Señor, para servir al Señor a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, a pesar de todo. El fiel es aquel que pone en ejercicio su fe para servir al Señor y para cumplir el propósito. Por eso iba dirigida esa carta a esos hermanos que estaban de esta manera en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Nosotros estamos en Cristo hoy y el apóstol extendía su cobertura sobre ellos, orando en todo momento porque algo había llegado a su vida, a su corazón, a su oído, acerca de la fe y del amor de esa comunidad que estaba creciendo y estaba dando fruto. ¿Por qué? Por causa de que a ellos les había llegado el Evangelio verdadero, la palabra de verdad, la palabra verdadera del Evangelio les había llegado y algo estaba produciendo en esa comunidad. Estaba produciendo fe y amor. Dice, y esto es conforme a la esperanza que ellos tenían de cosas que habían recibido, ¿no? Y ellos aguardaban esas promesas, porque dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra. Entonces, a través de esa esperanza se comenzaban a manifestar cosas en personas como nosotros, ¿no? En una comunidad como nosotros, de seres humanos, personas con debilidades, con un contexto geográfico distinto al nuestro, pero de una misma naturaleza, ¿no? Y eso empezaba a dar a luz algo precioso, algo divino. Y yo creo que lo que Dios hace es manifestar lo divino en nosotros. Dios empieza a sacar el tesoro del medio del barro. Dios empieza a sacar, a relucir el tesoro que está en nosotros en medio de este barro, ¿no? Muchas veces. Y qué lindo es saber que somos depositarios de ese tesoro en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino de un montón de otras cosas de las cuales Dios nos hace partícipe. Pero dice que había una oración apostólica sobre esa comunidad pidiendo cosas específicas, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que eso dé como resultado una vida. Cuando nos enredamos en las cosas naturales, en las cosas terrenales, no se manifiesta la vida del Señor, no se camina como es digno del Señor. Por eso la palabra y el Espíritu empieza a trabajar en nosotros, en esta vida de fruto, para que lo que se vea sea no solamente Diego, sino literalmente se vea Cristo manifestándose. Y dice, ¿cómo es esta vida? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Ese es el destino que nosotros día a día vamos transitando, vamos creciendo porque vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque los padres de la casa, porque los que están ejerciendo su fe, están orando para que seamos llenos de ese conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de su voluntad. Y que cuando nosotros andamos en esta vida, en este camino, dice, vamos a ser fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Y algo que nos va a faltar, ¿saben qué es? El gozo del Señor. Un pueblo gozoso porque sabe de lo que está participando, porque sabe que ese gozo es la fuerza que Dios le suministra para poder llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos. Y esto es algo precioso. Esto es algo que nos habilita a todos los que somos de fe, a todos los que estamos en Cristo, a todos los que creemos en Él. Dice que el poder de Dios está a disposición de los que creen. ¿Para qué? Para que podamos entender que fuimos hechos aptos y ahora participamos de una herencia que es la herencia de los santos en luz. ¡Wow! Yo no sé si usted celebra eso, pero yo creo que eso en mí genera un gozo porque estoy participando de algo que me supera a mí. Y que Dios no consideró mi naturaleza, Dios no me consideró a mí con mis aciertos y desaciertos, sino que me eligió mucho antes de que naciese como lo eligió a usted. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, por causa de todo eso, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien ahora tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Así que hay mucho por qué agradecer. Y ahora entiendo que por esta palabra nosotros podemos dar gracias al Señor porque participamos de una herencia, la cual es del Señor y es para nosotros. Y dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos
para vosotros. Y esto tiene que ver con la eternidad y la consumación del plan. Yo le invito a que se ponga en pie y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque el Señor nos ama, porque el Señor nos amó desde el principio. Por eso hoy nosotros le podemos amar. Porque Él no miró nuestra condición, Él vio su propósito y a través de ese propósito nos hizo parte porque nos amó. Él no tenía la necesidad de abrirse como lo hizo. Él en la eternidad era Dios y estaba completo, pero Él dice, se abrió y creó, y en esa creación estábamos nosotros y lo hizo por amor. Entonces todo esto es por amor. Y damos gracias al Señor porque ahora nosotros podemos amarlo a Él, porque Él se dio a nosotros en la persona de su Hijo y por el Espíritu Santo. Así que vamos a orar y damos gracias al Señor porque lo que le espera a la iglesia es estar fortalecida, es estar llena de fruto, es caminar como es digno del Señor. Yo lo creo, ¿cuántos lo creen? Y esto es por la fe. Así que vamos a andar este camino de fe en fe, pero también de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta reunión, por esta convocatoria divina. Gracias, Señor, porque esto es una puerta del cielo, porque se nos abre... único, verdadero, quien ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy celebramos la dádiva del Señor, con gozo, con alegría. A Él es la gloria. Manda amar.
Y el Nuevo Testamento nos habla de esta muchísimo, nos habla acerca de amar a la iglesia, de amar a su iglesia, amando a nuestros hermanos, por supuesto, que son iglesias. ¿Y por qué tengo que amarlo? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón, porque es el cuerpo de Cristo y porque es la esposa del Cordero, porque es la esposa de Cristo. Y porque Cristo la ama. Estamos escuchando todo eso, y no de cualquier manera, apasionadamente la ama. Y cantamos amor sin condición. Tremendo, cómo nos ama el Señor. Y Él ha colocado a su iglesia en el centro mismo de su plan redentor. Esa es la iglesia. Yo te voy a decir algo. Nadie conoce a su esposa como Cristo conoce a la suya. ¿Se entendió, no? Bueno, hay maridos que capaz que están desilusionados con su esposa. Están desilusionados. Pero no es el caso de Cristo. Cristo nos conoce bien profundamente. Y Él no está desilusionado porque nos conoce. Quizá usted se desilusiona porque no la conocía y de repente esto yo no sabía, esto yo no conocía de mi esposa. Pero Cristo no hay nada que no conozca de su esposa. Así que Él nunca se va a desilusionar. Entonces, y esto es importante. Él conoce que su iglesia no es perfecta, que su esposa no es perfecta. Él no ignora nada de ella, pero aún así la ama. Aún así. Y no solamente que la ama, pero ese amor hace que Él está completamente comprometido con su amada iglesia. Por eso es que Él dice que se va a presentar a sí mismo, Él mismo, una iglesia gloriosa. Mire, si ya miraríamos el final de cada uno de los que componemos esa iglesia gloriosa, esa iglesia que va a estar resplandeciente porque no tiene mancha ni arruga. Se imagina, es gloriosa, por eso dice una iglesia gloriosa. Y entonces yo muchas veces escucho que alguien no quiere amar porque ve los defectos de la iglesia, porque ve mucho y obvio que la vamos a ver, porque Él quiso poner el tesoro en vaso de barro. Claro, si vemos el barro es barro, se quiebra, si se moja no resiste muchas, porque es barro. Pero dice, para que la excelencia del conocimiento y de todo lo que es no sea del barro, sino que sea de Él. Para eso. Entonces, no se entiende cuando alguien dice, sí, yo amo a Cristo, pero como que alguien le diga, mira, yo quiero ser tu amigo, yo te amo a vos, pero a tu mujer no la quiero ni ver, no quiero estar con ella, no, ni en foto. Y que son uno. ¿Qué va a decir? Bueno, todo bien con vos, pero si no la amas a mi esposa, no puede seguir esta amistad, porque yo elijo a mi esposa. O los maridos elegirían al amigo. Creo que no sé, no creo, ¿no? Bueno, capaz que algunos sí, pero no en el caso de Cristo, no en el caso de Cristo. Entonces, porque Él es uno con su esposa. Y miren el hecho, para que vean la importancia de congregarnos. Dice que en Hechos ahí, capítulo 2, verso 47, dice que el Señor añadía a aquellos que Él iba salvando a la iglesia, los añadía a la iglesia.
Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tiene que tener una casa, tiene que pertenecer a un lugar, porque ahí es donde se va a alimentar, va a crecer, se va a formar, como en una familia cualquier chico crece y se forma. Entonces el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Mire, Él no los deja abandonados, Él les da un lugar, y el lugar eso es su iglesia. No es que, bueno, ya conocí a Cristo, me perdonó, me salvó y ahora por mi cuenta. No es así, no nos dice así la palabra del Señor. Y miremos algunas características de las personas que simplemente vienen a la iglesia pero que no están comprometidos con la iglesia, no tienen un compromiso y hasta puede ser miembro pero no hay un compromiso, son independientes. Esa es una de las características, son independientes. Es decir, si quiero vengo, si no quiero no vengo. Puede haber cosas que hacer, pero a mí yo tengo compromiso con esto, con aquello, con aquel, con esto otro, pero en la iglesia no asumo ningún compromiso. Soy independiente. No se preocupan por sus hermanos. No se preocupan por sus hermanos. Y también mantienen un espíritu crítico, que, o sea, ven todos los defectos de la iglesia. Ellos están continuamente evaluando a la iglesia, como si ellos no fueran parte del cuerpo. Estar comprometido con la iglesia es servir junto con el cuerpo, es servir a la iglesia. Y sabe, cuando servimos a la iglesia así entre diferentes grupos, como ser en la banda, en la orquesta, en la cocina, en el evangelismo, en el área que sea, sabe que ahí queda demostrado si la persona o si ese miembro ama realmente a Cristo y si lo ama de verdad. Porque si lo ama de verdad, a pesar de que vea en el grupo diferentes situaciones, igual va a servir porque ama a Cristo. Y también por consiguiente ama al hermano, aunque le vea todas las debilidades todavía. Entonces ahí queda demostrado que realmente son personas salvas. Y que se entiende que hay niños también, porque nos dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque nos dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios y no amamos al hermano? ¿Cómo vamos a decir, si amo a Dios que no lo vi, si al que lo veo no lo puedo amar? Esto nos dice Primera de Juan, ahí mucho nos dice, por eso no anoté los versos. ¿Sabe que cuando leemos Primera de Corintios, bueno, como dice Primera de Corintios, sabemos que habla del amor. Y dice, ay, me encanta Primero de Corintios, qué lindo que es primero, porque habla del amor, pero yo creo que no profundizaron o no lo entendieron a Primera de Corintios. Yo no veo nada de lindo en Primera de Corintios, hoy me encanta. No veo yo. ¿Por qué? Porque nos dicen, mire lo que dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea que si le hacen algo malo, que por ahí lloró o no le gustó, pero no guarda rencor, listo. Dice, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Dígame, todo esto, ¿qué tiene de lindo? Sufrir, soportar, llorar, aguantar.
Pero ese es el amor. Ese es el amor verdadero. Entonces, es tremenda esta palabra. Porque ahí en el trato de las personas es donde nos vamos perfeccionando, y esa es parte de la vida cristiana. El mal carácter de la hermana, la mala contestación capaz. Pero el perfil de los que sí están comprometidos con la iglesia, ¿sabe qué? Aman al cuerpo. Y como aman, su prioridad es la iglesia. Nunca va a ser un paseo, nunca va a ser un deporte, nunca va a ser una salida, nunca va a ser eso, ¿no? Porque no lo voy a dejar a mis hermanas sirviendo y yo de paseo, ¿no? Entonces su prioridad es el cuerpo. Y esto hace de la iglesia su prioridad. Ama al cuerpo, y se congrega. Como dice Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta actitud de congregarse, del que no se congrega nos envía una señal, no solamente a los miembros de la iglesia, porque no sabemos que sea que esté enfermo. Hay situaciones que no se pueden congregar porque está enfermo o no puede, está imposibilitado, pero si puede y no se congrega, envía una señal a los miembros de la iglesia y también a los de afuera, porque los de afuera nos observan y dicen: mira, ya no se congrega más, ya no va más a la iglesia, dice, dejó la iglesia. Entonces no le dio resultado la iglesia, dejó. ¿Se da cuenta? Entonces, iglesia, cuando nosotros estamos comprometidos, ese amor a la iglesia nos lleva a querer congregarnos, a estar, a saber, a ver, porque es así como Él, por medio de nosotros, cuida también a la iglesia, porque esta iglesia, la iglesia de Cristo, hablo de la esposa de Cristo, es muy importante, muy valiosa para Jesucristo. Es muy valiosa porque Él la compró con su propia sangre. Él pagó su vida por ella. Entonces mire si no es valiosa. Para el Señor, que derramó su sangre, es valiosa la iglesia. Entonces, cuando nosotros consideramos a la luz de las Escrituras seriamente lo que es la iglesia, ahora si uno dice, si no considera las Escrituras y solo ve un montón de personas con defectos que vienen a la iglesia, pero como todos tenemos defectos y seguramente que el que ve también tiene defectos, para Cristo no es así, porque la iglesia es el organismo por el cual Dios está llevando su plan redentor por medio de la iglesia. Está llevando su plan redentor a todo el mundo. Mire, es la iglesia la que el Señor está usando para edificar a los santos también. A los santos, quiere decir, a los que Él apartó, a los que Él separó, para que sea su iglesia, sea su esposa. Y es ella la que proclama el Evangelio, es la iglesia. Así preparó el Señor. Y Cristo opera en el mundo entero a través de ella, a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. Él ya no está aquí, pero está su iglesia. Y a pesar de todas las imperfecciones, a pesar de todas las debilidades, pero Dios, a través de ella, está haciendo una obra extraordinaria. Porque ella es extraordinaria también, la iglesia de Jesucristo. Y cuán grande es nuestro Dios, como cantábamos, cuán grande es nuestro Dios, que Él está usando una iglesia, gente imperfecta, con defectos,
defectos, con debilidades, con flaqueza, la está usando. Y entonces sí, ahí tenemos que exaltar a Dios, no mirando los defectos, sino decir, qué grandes, Señor, que vos estás llevando a cabo tu plan redentor y estás haciendo cosas extraordinarias por medio de gente imperfecta, pero que es tu iglesia, de gente que es débil. Pero el peligro es de no ver así, y el privilegio de poder entender y de poder, junto con los que son salvos, con los que son iglesia, adorar a nuestro Dios como en esta tarde. A nadie les dijo el Señor, a nadie en este mundo le dijo que donde 2 o 3 solamente se reunieran en su nombre, Él iba a estar. Imagínense, Dios está, porque Él dijo que donde 2 estuvieran solamente, o estuvieran 3, Él iba a estar. ¿En qué lugar, por más importante que sea, Dios le dijo yo voy a estar? Donde se reúnan, no sé, no. Cuando nos reunimos a adorar, en su nombre, Él se comprometió a estar. Porque ahí está su esposa, la que Él ama. Y mire lo que dice aquí Efesios. Por último, ya con esto termino. 5:31. Dice, no, el 32, grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia es un misterio. Cristo y la iglesia es un misterio. Así que misterio es algo que está escondido, que está oculto, que no todos lo pueden ver, sino que se nos puede revelar por su espíritu, pero dice que es grande este misterio, respeto a Cristo y a la iglesia. Por eso no vamos a entender muchas cosas y podemos pensar, no, este no puede ser iglesia, esta no puede ser iglesia porque le veo esto, le veo esta falla, le veo esta debilidad. No, grande es este misterio, es un misterio, pero el Señor se está preparando para sí mismo una iglesia gloriosa. Gloriosa, dice sin mancha y sin arruga, así que si es sin mancha viene la fregada, veo cuando hay una mancha, y después la planchada, y todo eso duele, pero como Él se va a presentar a sí mismo, esa iglesia, bueno, saque toda arruga y saque toda mancha, amén. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra pastora, por todo lo que nos puede dar de parte del Señor y nos enseña a través de la Escritura el amor, ¿no? Como dice la palabra, y andad en amor. Y muchas veces nos queda alta la medida, ¿no?, de la que el Señor nos demanda, pero tenemos el Espíritu que nos va enseñando y nos va perfeccionando. Y bueno, hoy tenemos la Santa Cena, pero algunas cosas que se había dicho, que en primera parte realmente estuve ahí expectante, porque quería escuchar algo realmente de los hombres que nos están ministrando, realmente algo muy clave para la iglesia, que muchas veces ya no hablamos. Y se habla de muchos temas, y se habla de evangelizar, se habla de una nueva generación que va a ser diferente. Eso fue algo fuerte lo que nuestro pastor presidente Río habló, algo muy fuerte respecto a esta nueva generación que se levanta y que tenemos que darle lugar, que los viejos tenemos que estar detrás de ellos, siempre apoyándolo. Y bueno, yo le escuchaba muy atento. Bueno, pero por último, digamos, yo diría, salvó las papas. Por último, ¿no? Porque dijo algunas cositas de la manera realmente que nos deben cambiar, es la palabra. ¿Entiende? Entonces yo soy muy celoso. ¿Dónde está Dieguito?
Yo soy muy celoso realmente respecto a esto, porque estaba hablando de que vamos a dar libertad, ¿no?, a los jóvenes para que prediquen, que enseñen, que hagan. Y está muy bien, está perfecto, apoyo al 100%, apoyo. Pero no cualquiera puede ministrar si no vive una vida consagrada a Dios, una vida apartada para Dios, una vida en santidad. Somos participantes de Cristo, pero fíjese lo que sigue más adelante ese texto. Entonces yo me alegré mucho porque vendrán muchas generaciones y no se metió, pero yo lo entendí muy bien, de que nosotros no estamos capacitados para atender a esas personas. Como por ejemplo al lesbianismo, a homosexuales, a aquellas personas que están extraviadas realmente, moralmente, y piensa que ya la generación que pasamos no estamos preparados para atender a esas personas. Pero sin embargo los jóvenes van a poder atenderlo. ¿Por qué? Porque tendrán otra capacitación, ¿no? Otra forma de administrar a esa gente. ¿Se da cuenta? Pero sí, está muy bien, todo está muy bien. Pero hay una cosa, la Biblia dice, la palabra de Dios dice y aclara que cada siervo, cada sierva del Señor debe tener la gracia, la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para ayudar a esas personas, claro que sí. Y van a venir, ustedes ya saben que hay iglesias de los homosexuales, del lesbianismo, ¿saben eso? Ya tienen pastores, en Villa Ángel hay una plantada, ¿se da cuenta? Y entonces, ¿qué podemos hablarle a esa gente? ¿Qué podemos decirle? Que se arrepientan de su mal camino y se aparten, dice la Biblia. Aleluya. Y que se aparten. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar la misericordia de Dios y puedan ser salvos de la condenación. Es lo que dice la Biblia. Y no saquen ninguna jota, ningún tilde de la palabra de Dios. Qué importante esto, hermanos y hermanas. Y bueno, entonces yo estuve conversando algo con el pastor Cribas respecto a esto, y realmente es muy buena, pero lo que habló nuestro hermano Cristian Job, el presidente de la Sierra, es la frutilla del postre, dirías. Es maravilloso lo que habló ese varón de Dios. Habló realmente de que la iglesia debe ser pura, debe ser santa, no debe contaminarse con la levadura, y habló unas cosas tremendas. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Estuvieron algunos de ustedes? A ver, ¿algunos estuvieron? Sí. ¿Vio qué cosa linda, qué palabra hermosa trajo nuestro hermano, el presidente de la Sierra? Y qué lindo es esto, que no se saque de nuestro púlpito. La palabra, la pastora recién nos hablaba de la iglesia, que Cristo va a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. ¿A dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? ¡Aleluya! El Señor nos ayude, hermanos y hermanas. El Señor y el Espíritu Santo y su palabra pueda tratar con nosotros. Y cuando nosotros realmente permitimos que la palabra obra en nosotros, la palabra nos va a hacer entrar en el molde, aleluya, ese bendito molde del Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bueno, y muchas cosas me venían a mi corazón, pero les digo algo, principalmente a la nueva generación. Usted sabe que el predicador de Cantar de los Cantares hablaba con su experiencia tremenda y la revelación realmente que Dios le daba.
Y él podía hablar en el capítulo 11 de Eclesiastés. Usted va a encontrar un texto en el capítulo 11, el texto 9, y que todos los jóvenes lo conocen, seguramente lo conocen de memoria. Y dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en el camino de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ¿sabe una cosa? Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Qué tremendo este texto, esta palabra. Y yo pensaba esto que es tan lindo, porque estamos abrazando realmente a la juventud, abrazándole de corazón para que ellos puedan acordarse y vivir la vida realmente de joven, pero vivir una vida bajo la gracia de Dios, bajo la gracia del Espíritu Santo. Y el texto 12 dice: acuérdate, el capítulo 12, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdate, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan: no tengo en ello contentamiento. ¿Vio? Consejo del gran sabio. Pero Pablo habla en Efesios y dice: aprovechemos bien el tiempo. Aleluya. Y qué tremendo es este consejo de Dios para la iglesia. Y el escritor a Eclesiastés hablaba específicamente a los jóvenes. ¿Por qué esto? Yo conozco a muchos hombres y mujeres de Dios. Ahí está una que es Otilia, de muy temprana edad yo lo conozco, y toda su vida está sirviendo al Señor. Usted pensará que es una persona desconocida, pero no, muy conocida en nuestro medio. Más de cerca de 50 años hace que le conozco a Otilia, y cuando era joven y tenía sus hijitos, venían con todo a la iglesia. Por ahí hay uno, Juan, creo que está Jorge también, Ramón. Bueno, y había varios chiquitos que venían con Otilia. Y ha aprovechado bien sus días, el tiempo. Y esto hoy más que nunca, este texto, habla mucho a mi vida, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué pienso mucho en esto? Porque yo he servido al Señor, siempre he servido. Me he esforzado para estar en la casa de Dios, y principalmente cuando tuve responsabilidad ya mayores para servir al Señor. Entonces, con mucho esfuerzo he andado en la obra. Trabajaba en el puerto entonces, siendo todavía un muchacho de 30 y tantos de años, cerca de 40, y con mi bolso, mi Biblia, mi cuadernito, al trabajo, colectivo, tren, colectivo, y de ahí de vuelta a Lonchán, porque estuve 15 años en Lonchán, ministrando ahí. Y en el tren, cuando me sentaba, iba leyendo la palabra, esas cosas. Y aprovechaba el tiempo. Y algo que estos días, que a la mañana, porque me levanto temprano, me levanto a las 5:30, a las 6, a leer la palabra, a orar. Y cuando estoy orando me acuerdo de muchos hermanos. Me acuerdo de hermanas que siempre me llegaban y me decían: Pastor Sanabria, estoy orando por usted. Aquí estaba Dominga, Juanita y la mamá de Norma,
hermana Azucena y otras hermanas que siempre estamos orando por usted. Hermana Olga Fernández, otras hermanas, bien ancianitas, ya pastor, estamos orando por usted. Y agradecí a Dios yo, porque muchas veces Dios hacía cosas a través de mi persona. Dios sanó muchos enfermos, Dios salvó almas, Dios bautizó en Espíritu Santo en mi ministerio. Y yo contento y feliz, pero ahora que me toca estar en mi living, a veces sentado frente a la palabra de Dios, a veces doblando mis rodillas, y me empiezo a orar y acordarme de estos hermanos que decían, estoy orando por usted. Y bueno, yo oro por mi apóstol, porque mi apóstol es mucho más joven que yo todavía. Oro por él, oro por Rubén, oro por Diego, oro por todos los ancianos, que el Señor use la vida. Bueno, no soy tan viejo todavía, 78 años, pero estoy ahí. Pero me acuerdo de estas cosas tan lindas, que a veces decimos, bueno, ya estoy grande, ya no, me quedo tranquilo. Es una edad, yo diría, de oro, donde nada te puede impedir. No trabaja o trabaja. No tiene por qué preocuparte. Solamente puedes dedicar tu tiempo en la oración para que la iglesia esté firme, para que el enemigo no engañe a los jóvenes. ¿Se da cuenta? A veces eso de engañar, que el diablo me engañó, ya a esta altura ya no quiero aceptarlo más. ¿Entiendes? Porque muchas veces escuchamos, el diablo me engañó. No sé si el diablo te engañó. Porque ¿quién no conoce los mandatos? ¿Quién no conoce la palabra? ¿Conoce la palabra? Los 10 mandamientos, ¿conocen? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Y después sigue una lista. ¿Se da cuenta? No matará, no hurtará, no mentirá, no adulterará, no cometerá adulterio, no fornicará. ¿Quién no sabe eso? Y de repente hay personas que caen en esos pecados y dicen, el diablo me engañó. No. Fuiste engañado por tus pasiones, por tu deseo, porque no podemos, no pudiste sepultar tu carne. Como dijo Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. La iglesia, los jóvenes, la iglesia entera debemos estar crucificados con Cristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que nuestras pasiones, nuestros deseos carnales no nos arrastre a pecar. ¿Qué está diciendo? No le eche la culpa al diablo por muchas cosas. Conozca la palabra. Y entonces muchas veces escuchamos del púlpito, hombre, ministro, el diablo me engañó. ¿No conoce la palabra? Por favor, no le eche la culpa al diablo. Reconoce que tus deseos carnales, reconoce que tus pasiones te llevan a esas cosas que no convienen. Bueno, yo le dije que no iba a hablar, pero bueno. Que Dios le bendiga. Sea fiel al Señor. Mirémonos realmente cómo estamos. Cada día debemos levantarnos y pensar. Sabemos que Cristo viene pronto. Su segunda venida está a la puerta, decimos. Ahora con esto que escuchamos, ya no sé, a veces
Y pienso que un día del Señor es como 1000 años. Dice la Escritura, ¿no? Y 1000 años como un día. ¿Le faltará un día todavía? Es para pensar. Pero que Dios le ayude, que cada mañana, que cada día podamos levantarnos y tener la seguridad de que nuestra relación, nuestra comunión, aleluya, uno con nosotros, como hablaba la pastora hoy de los matrimonios. Es imposible entrar al cielo si yo no amo a mi esposa, si le trato mal a la esposa, si soy desobediente al esposo. La Biblia dice que ningún desobediente va a entrar al reino de los cielos. Y ninguno que no honra a su esposa va a entrar en el reino de los cielos. Es bravo esa cosa, ¿eh? Mirémonos. Entonces cada mañana debemos examinarnos. Cada mañana son nuevas su misericordia. Entonces cada mañana podemos ponernos y decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame a vivir en armonía en mi hogar, con mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis nietos. Y sabe que Dios es tan bueno. El Espíritu Santo es tan bueno. Simplemente necesitamos rendirnos incondicionalmente a Él. ¿Me entiendes? Aquí estoy, Señor. Tú sabes que yo no puedo, no sirvo, no. Pero yo sé que si tú vienes a mi vida, contigo todo lo puedo. Dios los bendiga, hermano. Gracias por su atención. Bendiciones. Y realmente muy lindo todo, hermano. Muy, muy lindo. Agradezco al Señor porque fuimos representados de esta manera. Tenemos valores dados por Dios y están dentro de su pueblo, como cada hombre, cada mujer, como cada uno de ustedes. Son valores puestos por Dios en esta casa para ser de bendición. Y la iglesia es de bendición, ustedes de bendición, todos somos de bendición. Cada uno, los que estamos aquí, a los costados, los que están allí, los que están al fondo y algunos que están allí con sus actividades todavía. Pero a cada uno de ellos les agradecemos por todo lo que hacen, por todo lo que nos representa y por todo lo que nos acompaña. Como dije, 100 años no es fácil llegar, no es fácil haber llegado a ese tiempo. Conocemos los trabajos de la asamblea, conocemos los hombres y mujeres que han pasado y no todo fue fácil llegar a 100 años. No. Como las personas que tenemos en nuestro medio, ayer escuchaba días atrás los cumpleaños de los hermanos. Nuestra hermana Eugenia, 95 años. Tenemos por ahí alguien que le decimos el tío, está próximo a cumplir 80 años. El pastor Sanabria, 78. Yo tengo 60 y piquitos, por ahí. Pero bueno, todo esto es así. Pero escuchaba a alguien decir de alguien, de la mamá de nuestro hermano Pedro Ibarra, nuestra hermana Virginia. ¿Sabe cuánto tiene? 100 años. 100. Yo decía, conociendo a la hermana, su vivencia, sus momentos, las cosas difíciles, pero cómo Dios la ha sostenido con su mano poderosa. Cómo Dios la ha guardado llegar hasta los 100 años con todas las situaciones complicadas que pasó. Dios cuida de nosotros. Y a veces quizás estamos ahí un poco afectados o tambaleados, pero Dios nos sostiene. Y como escuchamos también, para crecer hay que aprender. Y para aprender no es fácil. Antiguamente los maestros, gracias a Dios, ahora no ocurre eso, porque antes era al revés. Yo tenía un maestro complicadísimo, o yo era el complicado, por eso me pasaba. A veces en esa época, no sé si alguno conoció, era arrodillarse sobre los maíz. ¿Alguno conoció? Bueno, parece que no, yo sí. Y por ahí también conocí al mismo profesor, al mismo maestro, que usaban unos punteros. También los conocí, al maestro y al puntero. Hoy ya es al revés, ¿vio?
los chicos le pegan a los maestros, las madres le pegan a los maestros, todo se ha complicado. ¿Cómo cambian las cosas, no? Quizá algún maestro lo merecerá, alguien que trabaja en esas áreas, pero no está bien. Pero que Dios nos ayude. Para haber aprendido algo, tuvimos que pasar esas situaciones. Y a veces en la vida cristiana, para aprender algunas cosas, también tenemos que pasar. Pero ¿sabe qué? Allá si no se estudiaba era difícil superar. Aquí para poder pasar, siempre la llave la tiene Cristo para abrir las puertas y que saldremos de la situación a la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Amén. Él es así, Él es el amor. Dios es amor. Es lo que escuchamos en esta tarde. Así que si le gusta, recíbalo, y si no le gusta, también recíbalo, porque le va a servir. ¿Sí? Así que gócese y alégrese. Porque Cristo vive, y porque Cristo vive, usted y yo también vivimos. Amén. ¿Está contento? ¿Cuántos están contentos? Bueno, espero que sí. Bien, sabe que escuchaba, miraba las situaciones que hoy el mundo entero está viviendo. Y la iglesia también está involucrada en estas situaciones muchas veces. Y miraba el libro de Nehemías, ¿sí? Y mirando el capítulo 2, el versículo 13, quiero que usted lo observe, lo mire, lo lea. Y leemos este versículo de la palabra del Señor, ¿sí? Que dice así: y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Miraron unos versículos del capítulo 1. Y el mismo Jeremías en el versículo 5, ahí podemos encontrar algo que me llamaba mucho la atención, los versículos siguientes. Todos conocemos la historia de este varón de Dios, de este hombre de Dios, lo que hizo, cómo Dios preparó su corazón, haciendo él un trabajo de servir al rey. Era copero, pero en una de estas situaciones que le trajeron una información, en el versículo 5 dice, luego él, de haber escuchado, de haber llorado, de haber ayunado, ¿sí? De haber orado al Dios de los cielos, como dice su palabra, dijo así: Señor Dios del cielo, grande y terrible, temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos sobre este siervo tuyo, que de día y de noche ora a favor de tu pueblo Israel. Usted sabe que el pueblo se encontraba en una situación difícil, los muros se habían caído, lo que protegía aquel lugar fueron derribados, o sea, fueron prendidos a fuego. Y aquí encontraba a este hombre de Dios hablando con él. Le habla y le dice: Señor, Dios del cielo, grande y temible. Reconocía la grandeza de este Dios poderoso que nosotros también tenemos. Señor Dios del cielo, está diciendo: eres Dios arriba, abajo y en todo lugar. A ti te estoy hablando, escúchame. Es la forma que este hombre le habla y le dice: tengo que hablar contigo porque tú eres el que cumple los pactos. Escuche bien, el que cumple los pactos. Y le dice: eres fiel con los que te aman. ¿Cuánto aman al Señor? Dios es fiel con los que le aman. Yo creo que la iglesia hoy ha escuchado hablar
del amor de Dios, del compromiso a través del amor de Dios, del compromiso hacia la iglesia. Y la Biblia dice, como escuchábamos parte de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, cuanto aman al Señor. Pero también dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto aman a su prójimo como a ustedes mismos? Dios, que ya cambie la situación. Pero esto es una realidad, algo que la gente vive, y a veces las situaciones se complican, porque amar a lo que conocemos, amar a nuestra familia, amar a nuestros seres queridos, la situación es fácil. Pero amar a tu prójimo, aquel que quizás te daña, aquel que no te respeta, que no te quiere, se hace difícil. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Sabe qué dice Dios mismo? Amarás a tu prójimo. No tan solo lo que vos te conviene o lo que crees, sino a tu prójimo. Pero que Dios nos ayude. Aquí este varón le dice, eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. Este hombre sabía que Dios lo iba a escuchar. La iglesia debe saber que Dios también nos escucha. Dios presta atención, claro que sí, prestó atención a la voz de Nehemías. Y yo creo con seguridad que Dios también va a tomar en cuenta tu oración, tu diálogo con Él, porque es el mismo Dios que tenía Nehemías. Amén. Y dice más, que fijes tus ojos, ¿sí?, en este siervo tuyo. Le está diciendo, mírame, fija tus ojos sobre mi vida, sobre mi persona. ¿Miraba Dios a Nehemías? Amén. ¿Dios te mira a ti? Amén. Los mismos ojos que miraban a Nehemías te miran a ti. Pero dice algo más. Este siervo tuyo que ora de día y de noche y ora en favor de tu pueblo Israel. Pero si usted mira los versículos siguientes, donde él también se hacía responsable, por eso dice, confieso que los israelitas, escuche bien, entre los cuales estamos instruidos, mi familia, ¿escuchó? Y yo, un hombre de Dios, un hombre que, como dice las Escrituras, era un hombre que oraba, ayunaba, fiel a Dios, y él le dice, confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo hemos pecado contra ti. Le está diciendo, ese pueblo, tu pueblo, mi familia que pertenezco a ese pueblo, que pertenece a ese pueblo, y yo hemos pecado contra ti. Se hacía responsable de los pecados del pueblo, de los pecados de su familia y de él mismo, de que fallaba y pecaba. ¡Qué situación! Pero qué libertad para expresar la búsqueda de Dios. En esta situación él estaba buscando de Dios, por eso le oraba a Dios y pedía que lo mire, que lo tenga en cuenta, a pesar de toda esta situación. Pero vemos qué responsabilidad y qué coraje para plantarse delante de Dios y decirle, yo me encuentro de esta manera, el pueblo se encuentra de esta manera, mi familia se encuentra de esta manera. Y no va a ser fácil escuchar este tipo de cosas, porque siempre tratamos de decir lo mejor, de resaltar lo mejor, pero aquí Nehemías decía, mi familia también está involucrada y yo también. Amén. Le dice y le aclara, hemos ofendido y no hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Todo aquello que le diste a Moisés, todos aquellos decretos, todos aquellos mandamientos, lo hemos desobedecido. Él estaba diciendo, yo fallé, el pueblo falló, mi familia falló, todos hemos fallado. ¿Qué le está diciendo? No hay ninguno que sea fiel y verdadero, porque todos erramos.
El único fiel y verdadero es el Señor Jesucristo. No hay otro. Podemos aparentar montones de cosas, pero la fidelidad de Dios es la única que es grande. Pero que Dios nos ayude y está dispuesto a ayudarnos a que también seamos fieles. ¿Cuántos necesitan ayuda del Señor? Creo que todos necesitamos ayuda, porque de una manera u otra, en la circunstancia que fue, siempre fallamos. Como decimos, de pensamiento, de palabra, de hecho, siempre fallamos. No hay ninguno perfecto, no hay ninguno bueno. Alguien le dijo a Jesús, Señor bueno, Señor bueno. Jesús dijo, no, yo no soy bueno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Todos fallamos, le dice. Todos fallamos. Pero el versículo 8, Nehemías sigue hablando. Y le dice, recuerda, te suplico, no es tan solo que está hablando, sino le está suplicando lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Si ustedes pecan, ustedes van a quedar fuera del territorio marcado que tengo para que sea bendición para sus vidas. Van a ser esparcidos y a veces las personas se encuentran de esa manera. Están fuera de los ámbitos que Dios les marcó. Sus lugares de reunión, sus lugares de congregación, sus hogares de familiares. Están esparcidos por la consecuencia de haber desobedecido los mandamientos y los preceptos que Dios le marcó a Moisés. Estas son las cosas que ocurren. Pero ¿sabe qué? Dios le dice algo más. Y escuche bien lo bueno. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré, los traeré de nuevo y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Los iba a volver a su lugar donde Él también iba a habitar. Miren qué bueno que es Dios. Es por eso que los hermanos decían de sus visitas, del evangelismo, de salir a evangelizar. Es Dios mismo el que va a tocar las vidas, las que están apartadas y las que no conocen, las que están en lugares dispersados, viviendo una situación difícil, complicada, desordenada. Pero ¿sabe una cosa? Dios está dispuesto a restaurar. Esa es la buena noticia que Dios tiene para la iglesia, y no tan solo para la iglesia, sino para el mundo que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios. Él dice, los haré volver al lugar donde he decidido habitar, al lugar donde yo voy a estar con ellos. Hoy Dios está con nosotros. Hoy el Señor está aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Lo creen y pueden glorificar el nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? No es fácil a veces abandonar los lugares. No es fácil a veces confrontar al que pone los obstáculos, aquel que no quiere que avance, aquel que usted quiere que usted siempre se encuentre en derrota y en fracaso. Porque hay alguien que vino a destruir. Pero mire, el capítulo 4, el versículo 1, cuando se enteró el enemigo que Nehemías estaba por ordenar las cosas y comenzar a reconstruir todo, el versículo 1 del capítulo dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. El enemigo no va a querer que tu vida sea reconstruida. El enemigo no va a querer que tu vida sea sanada. El enemigo no va a querer que tú recuperes lo perdido. No, siempre se va a oponer. Aquí Sanbalat se enteró y estaban reconstruyendo y se disgustó, se enojó. A veces hay gente que está cómoda con las prácticas normales que participa y actúa, ¿sí? Y el enemigo está contento, está feliz y siempre te va a abrir un camino para todo ese tipo de cosas. Pero
vio que Nehemías y el pueblo estaban reconstruyendo las murallas y dice, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Así es el enemigo, se burla del pueblo de Dios, se burla de los hijos de Dios. Y dice, ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Puede decir, bueno, nosotros queremos reconstruir un área que está afectada en nuestras vidas. ¿Qué está haciendo este miserable? ¿Qué está haciendo este que quiere empezar a hacer algo nuevo? ¿Sabe qué? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruya y que vuelvan a ofrecer sacrificios, que vuelvan a alabar a Dios, que vuelvan a... Cuando la persona está afuera, el enemigo no quiere que regrese. No quiere, como dice la escritura, ¿creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan otra vez a la iglesia, a alabar, a glorificar a Dios, a servir a Dios, como quizás alguna vez lo hicieron? El enemigo siempre se va a oponer. El Señor quiere que crezcas y avance, y el enemigo quiere que retrocedas. El Señor quiere bendecir tu vida y el enemigo la maldice. Es por eso que, hermanos queridos, hay una puerta abierta y se llama Jesús. Hay un camino que se llama Jesús. Hay una verdad que se llama Jesús. Hay una vida que se llama Jesús. Él es la resurrección y la vida y está dispuesto a levantar al caído y fortalecerlo. ¿Cuánto lo cree? Dice amén. Y cree y le dan un aplauso a este que todo lo puede. Jamás te va a dejar derrotado. Jamás te va a dejar tirado. Jamás. Este es el Dios que tenemos, este es el Cristo que predicamos y este es el Dios que está despertando en este lugar. No te trajo por casualidad, no viniste por costumbre, no estás por una situación que se presentó, estás porque Dios en su voluntad decidió que este sea el día especial marcado para tu vida y para que tengas un nuevo camino. ¿Creen que se les va a dejar que construya y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan terminar acaso en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Mire lo que decía Zambalat. ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, de esas vidas arruinadas, de esas vidas desgastadas, van a hacer algo nuevo? Quizás te dicen, no servís para nada. La verdad que eso es un desperdicio. La verdad que pensé que ibas a ser distinto, diferente. Y te hieren, y te maltratan, y te destruyen. Pero ¿sabe una cosa? Él decía, ¿cómo creen que esas piedras quemadas? Tu vida puede estar quemada por las situaciones que vivís, por las situaciones que se agravan cada día más. Pueden ser diferentes, muchas, pero ¿sabes una cosa? Dice, ¿de esos escombros van a hacer algo nuevo? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Como escuchábamos de la vasija de barro, si se quiebra, si se rompe, si se destruye, tenemos un alfarero. Y ese es nuestro Dios. Ponerse en las manos del alfarero y Él reconstruye todo nuevamente. Él hace las cosas de nuevo. ¿Qué tendrá que hacer en esta tarde el Señor con tu vida y nuestras vidas? ¿Qué es lo que necesitamos que haga? ¿Qué es lo que tiene que reconstruir en nuestras vidas? Tendremos que reconstruir los muros caídos de nuestra vida en las partes espirituales. Tendremos que reconstruir para que el enemigo, cuando venga a avanzar, se encuentre y pegue contra los muros, pegue contra la pared y sea destruido. Hermanos, hay un muro que es grande y ese es nuestro Dios y el enemigo no puede pasar. Quiso pasar, lo quiso destruir, pero no lo pudo realizar. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Dios. Él es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Son uno. ¿Y sabe qué? Todo lo destruido, todo lo que no sirve para las personas, todo lo que te han dicho que no servís para nada, que sos un inútil, un fracasado, que jamás vas a lograr los objetivos, esas son mentiras del diablo. Jamás. Tenemos un Padre bueno y ese es nuestro Dios. Un Padre que quiere tu bien y nuestro bien y ese es nuestro Dios. Jamás te va a dejar abandonado. ¿Sabe por qué?
Porque Él pagó el precio. Él compró tu vida en la cruz del Calvario. La muerte no fue en vano, fue para saldar nuestras deudas y hacernos libres. ¿Cuántos se sienten libres en Cristo en esta tarde? Hermanos, restauré, reparar algo que está perdido, algo que está quebrado. Hay muchas vidas quebradas por diferentes circunstancias. Hay muchas vidas que sufren y padecen por diferentes situaciones. Pero el restaurador está. Él vive y Él puede. No hay nada imposible para nuestro Dios. Hoy son situaciones complicadas y difíciles, muy difíciles, las que vive el mundo entero. Hoy las economías del mundo están quebradas. Hay países que se están quebrando por las guerras. Hay países que se están destruyendo por el fuego y el agua, por las grandes inundaciones. Hay países que se destruyen por los grandes tornados. Miles y miles de personas mueren por estas circunstancias, por enfermedades y por hambre también. La última epidemia del COVID se llevó más de 6 millones de personas y todavía siguen muriendo en muchos lugares. El enemigo vino a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que tenemos, ese es el Cristo que te apartó, te eligió y te hizo suyo y suya. ¿Cuántos son estos hijos de Dios que agradecen al Señor? Hermanos, tenemos que entender que los muros son símbolos de protección. Tenemos que reedificar los muros para ser protegidos. Yo no sé si habrá muros derribados en su vida o algún adoquín de esos muros que se perdió, se cayó, no sé, pero siempre algo se cae, algo se pierde. Y el enemigo por ese pequeño lugar quiere ingresar. Y a veces ingresa, pero reedifiquemos los muros, como hizo Nehemías. ¿Sabe una cosa? Miraba el libro de Josué capítulo 6, el versículo 14, que dice así: así también nosotros debemos identificar y conocer aquellos muros que nos separan de la tierra bendecida que Dios nos prometió. ¿Escuchó? Tenemos una tierra prometida, bendecida, que Dios nos prometió. Y nos prometió para nosotros, para usted. A veces no es fácil llegar al pueblo de Israel, le costó 40 años en el desierto. Porque el enemigo, ¿sabe qué hace? Levanta los muros. El diablo hace fortalecer los muros que impiden que nosotros alcancemos la bendición de Dios. Pero Él dijo que iba a abrir caminos donde no haya. Y Él lo hace. Para nosotros muchas veces los caminos eran difíciles de encontrarlos. Pero hoy ese camino nos llevó al mejor lugar, la casa de Dios. Y hoy estamos en la casa de Dios. Si lo cree, si está agradecido, aplaude al Señor. Todos los muros deben levantarse sobre un buen cimiento. Todos los muros deben ser levantados sobre una buena roca. Esos muros tienen que ser levantados en la roca que es Jesucristo. Entonces no se va a derribar, no va a tambalear, va a estar firme siempre, como el Señor está firme, cumpliendo su palabra y sus promesas. Nosotros debemos permanecer, hermano, siempre firme en la confianza, en la promesa de nuestro Dios. Ayer escuchábamos en las predicaciones varias de los hermanos hablar de la fe, la confianza que la iglesia debe mantener, que la iglesia debe mantener intacta, porque es ahí el sostén de cada uno de los hijos de Dios, la confianza en Él y la fe en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él todo lo puede. No hay nada imposible para nuestro Dios.
A veces tendremos que pasar situaciones, a veces tendremos que pasar momentos, pero si no pasamos, no aprendemos. Y a veces es fácil hablar por los testimonios de los demás y lo que Dios hace en los demás. Pero Dios a veces también nos quiere enseñar a través de nuestras personas, de nuestras vidas, para que nosotros podamos aprender y no hablar por la boca de otros, sino por la experiencia que Dios nos ha dado. Es por eso que dice la Escritura, todo ayuda para bien, aún las cosas dolorosas, aún las cosas complicadas, siempre ayuda para bien, ¿sí? Hay tantas cosas que suceden, pero debemos saber una cosa. Debemos ser conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la pérdida de los valores, escuche bien, como el respeto, la obediencia y la honestidad. ¿Y cómo se sustituye? Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy eso es lo que corre como río. Hoy todas las empresas que venden productos y sus propagandas nos tienen que vender a través de dos personas que pueden ser homosexuales o dos mujeres lesbianas. Usted va a ver en la mayoría de las propagandas algo que se representa así, para vender un yogur, para vender un postre, para vender cualquier producto. No hablar si hablamos de jabones, mejor. Pero esto sucede, ya todo esto es bueno. ¿Y sabe lo que ocurre? La gente aplaude. Por eso llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Pero la iglesia no se debe involucrar en esto, porque todas las artimañas son preparadas por el diablo. Él vino a destruir, él vino a corromper a los niños, a los adultos, a los mayores. Él vino a destruir. Él no tiene madre, él vino a destruir. Pero la iglesia debe conocer estas artimañas y debe usar las armas que Dios nos dio para poder contrarrestar toda obra maligna del diablo. Agárrese de la palabra de Dios, que es poderosa. Es la espada que Dios nos dejó. Agárrese de la oración, porque es la manera que nos comunicamos con Dios. No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué? Porque es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 días fuera. A veces nos puede suceder muchas cosas. Y escuchamos a veces que dicen, eso me pasó por no estar en la iglesia. Pero Dios nos ayude. Y sabe que dentro de toda esta situación y estas promesas, estas cosas que suceden, la iglesia también está involucrada dentro de todas estas desobediencias, de muchísimas cosas. Yo creo que tampoco debemos marcar un paso de ley, porque la ley fue abolida, vivimos por gracia, pero el Señor no destruyó los mandamientos, sino que Él dijo que iban a permanecer para que se obedezcan. Dígame, entendámonos, ¿tenemos el mismo lineamiento que hace 20 años atrás? Iba a decir, eran épocas anticuadas. No, pero yo hablo del buen orden, no hablo de otra cosa. Dios nos ayude. Edifiquemos los muros caídos en nuestras vidas espirituales, en nuestras propias personas. No vayamos a edificar los muros de los otros, ayudemos, pero dejemos que cada uno sea su propio constructor. Porque tenemos que levantar muros en nuestras vidas, reconstruir muros en nuestras vidas, y claro que sí, porque hay cosas que nos destruyen, nos van demoliendo de a poco, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la mentira, muchísimas cosas ocurren en nuestras vidas que nos van sacando y rompiendo los muros de a poco. Pero el Señor es el constructor de todas las cosas, y Él está para ayudarnos a reconstruir. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías, en el capítulo 2, el versículo 2, usted va a encontrar la confianza que él tuvo de que Dios estaba con él. Por eso pudo hacer lo que hizo, pudo lograr lo que hizo.
Y yo quiero decirle en esta tarde que debemos tener esa misma confianza para poder reconstruir nuestra vida, salir adelante y tener victoria en el nombre de Jesús. No hay otra forma para reconstruir. Hermano, tenemos que reconstruir todos los muros que han destruido vidas de hombres y de mujeres y hombres. Y escuche bien, en el mismo capítulo 2, el verso 18, lo que dijo Nehemías y lo que compartieron los que estaban allí. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Iglesia, es tiempo de levantarnos, ponernos de pie y reconstruir nuestras vidas espirituales. Y vamos a lograr aquello que se hace imposible. Vamos a alcanzar las metas que con Dios nos hemos trazado y Él ha marcado el rumbo para que lleguemos a destino. Pero sabe una cosa, hay que levantarse y edificar. ¿Cuántos en esta tarde? Porque Dios habla a la iglesia también en este día, a nosotros que somos la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse para reconstruir sus vidas? Porque siempre hay algo que arreglar. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, siempre tenemos algo para arreglar, para acomodar. Siempre hay algo salido del lugar de origen. Pero el Señor está para ayudarnos. Hay que levantarse. Si nos levantamos, tendremos victoria. ¿Y sabe qué dice? Que ellos esforzaron sus manos para bien. Para bien. ¿Cuántos van a esforzar sus manos para bien? ¿Sabe qué? Fue por el bien de sus vidas. Toda esta reedificación va a ser por el bien de tu vida, de tu familia, de lo que la compone. ¿Y sabes lo más grande también que va a ser? Va a ser por el bien de tu hermano y de tu hermana, por la iglesia. Que el Señor les bendiga y nos ayude. ¿Y sabe qué sucedió? Lo lograron. Se levantaron, reedificaron y lo lograron. Ninguno del pueblo fue derrotado y vencido. El único derrotado desde los comienzos y hasta el día de hoy es el diablo. Él fue vencido por Jesucristo. Y tenemos la prueba clara de lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque te ama. ¿Sabes por quién? Por usted y por mí. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque hoy, como estamos aquí, sabemos que somos el pueblo de Dios y Él lo hizo por el pueblo de Dios, por nosotros. Él es el que ama a su pueblo, el que bendijo a su pueblo y el que sigue bendiciendo a su pueblo. Dios te bendiga grandemente en esta tarde. Confía, cree, reedificar y vas a tener una gran bendición, una gran victoria. Y todo lo que emprendas por delante, el Señor estará con tu vida y te ayudará. Levántate, como dice la Escritura, levantémonos y edifiquemos. Todo será posible para la gloria del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Y Pablo recibió de parte de Dios este mensaje y es para nosotros también de saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A través de su vida recibimos vida. A través del sacrificio en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados, nos lavó y nos limpió con su sangre, y hoy podemos gozar de poder estar en esta tarde, en esta fiesta, en la presencia del Señor. Y dijo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Diego.
poder estar esta día, en esta casa, celebrar esta Santa Cena, dando gracias al Señor por lo que todo Él hizo por cada uno de nosotros. Y Él dice: así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos esperan el día de su venida? ¿Saben? Nos falta mucho.